De regreso con su programa Enterados, como les decíamos hace un rato, hoy vamos a hablar de reforma policial desde la óptica de un país que ha visto progresos importantes respecto a implementar planes exitosos para lograr una seguridad ciudadana. Hoy tenemos como invitado desde Colombia a César Andrés Restrepo, que es director de seguridad urbana de la Fundación para el Progreso de Bogotá. Es un profesional en gobierno y relaciones internacionales con más de 20 años de experiencia en análisis, evaluación y gestión de asuntos de seguridad y defensa nacional en su país, Colombia. Muy buenos días, don César. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenos días a ustedes y a sus oyentes y les agradezco mucho por invitarme a conversar esta mañana. Don César, veo yo que dentro de su currículum está la parte de reforma al sistema de seguridad, desarme, desmovilización y reinserción. Eso fue difícil, me imagino, conseguirlo en Colombia. Todavía es una tarea por conseguir, si soy sincero. Cuando hace más o menos 8 años empezamos a conducir el país hacia un momento de una negociación, nos tocó como sociedad y como nación empezar a pensar en procesos y en métodos para tratar de que los terroristas y las organizaciones ilegales dejaran las armas. Y eso fue lo que se implementó a través del acuerdo de paz. Sin embargo, como pasa en todo conflicto, solo una parte de ellos se movilizaron y aún el país enfrenta algunos retos criminales y algunos retos de grupos armados que la fuerza pública, las fuerzas militares y la Policía Nacional tienen que seguir enfrentando. Las características de los actos delictivos en toda nuestra región por países es totalmente diferente. Ustedes tuvieron guerrilla, ustedes tuvieron paramilitarismo, pero el resto de la región, en la mayoría de los países, no tuvo esa característica, el problema de seguridad nacional. En el caso nuestro de la República Dominicana, tenemos problemas de una violencia social fruto de las desigualdades sociales, pero ni siquiera el tipo de narcotráfico que se da en nosotros se parece al de otras naciones. Nosotros somos un puente y en nuestros barrios de alguna forma ha ido calando el tema del consumo de drogas, pero ciertamente tenemos una situación de inseguridad ciudadana que preocupa a todos, porque aquí, que no ocurre en otras naciones, aquí te matan para quitarte un celular. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pueden hacer estos países a partir de la experiencia de ustedes en Colombia para tratar de enfrentar este problema con éxito? Pues permítame hacer un comentario respecto a su introducción. Y es que aquí en Colombia también matan por robar un celular. Y aquí en Colombia también hay un problema muy serio de consumo interno de drogas. Y si quisiera expandirle la visión a la región, no sé si ustedes lo tienen claro, pero América Latina es la región del mundo que mayor cantidad de homicidios genera al año en el mundo. Entonces, los problemas de República Dominicana no son tan diferentes a los problemas que se enfrentan a lo largo de América Latina y el Caribe, y están muy relacionados también con una imposibilidad como sociedad de comprender la importancia del imperio de la ley, de la aplicación de la ley, más allá de esos retos sociales y económicos que sin duda alguna existen, pero frente a los cuales la imposibilidad de la aplicación de la ley lo que está tornando nuestra región es una región muy violenta y con mucha incidencia del crimen. Así que los problemas que usted me acaba de describir que se enfrentan en República Dominicana, también se enfrentan en Colombia y se enfrentan en Argentina y se enfrentan en Bolivia y en Perú, en Brasil. En esa medida, el reto está en comprender como sociedad cómo es el sistema que tenemos para poder aplicar la ley. Unos planes para enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana sin atacar las raíces del problema, las desigualdades, ¿pudiera tener éxito en nuestra región? Pues
para serle sincero, creo que no hay una fórmula mágica y creo que estrictamente la aplicación de la ley no resuelve. Sin embargo, hay suficientes estudios que señalan que no hay una relación directa entre pobreza y violencia o pobreza y crimen. La solución de los retos sociales y económicos de nuestras sociedades son un imperativo moral de nuestros gobiernos y de cada uno de nosotros como ciudadanos, más allá de si producen violencia o crimen. La masividad del impacto de la violencia y del crimen están mucho más relacionados con la incapacidad de que las leyes se hagan realidad. Así que una cosa no anula a la otra. Y hay que trabajar en esos cambios estructurales de socioeconómicos, pero también nos toca evolucionar como sociedad en la comprensión de que la aplicación de la ley es determinante para tener sociedades mucho más viables, en las cuales la violencia y el crimen no sean una ruta. Don César, el presidente Luis Abinader ha delineado junto a un gran equipo de profesionales dentro y fuera del gobierno 8 puntos que él entiende son el inicio de una reforma hacia una Policía Nacional que venga a combatir los hechos delincuenciales, pero de una forma profesionalizada. Le digo solo algunos para ver qué usted piensa si vamos por buen camino. El primero es proceder a una evaluación del desempeño de todos los miembros de la Policía Nacional. Una comisión especializada recomienda la reestructuración financiera y administrativa de la policía. Los reglamentos se ponen, los reglamentos para la aplicación de la ley. Tengo que decirle que nuestra ley tiene años y aún no ha podido aplicarse porque no hay un reglamento de aplicación. Ahora ya por fin esa ley orgánica va a tener sus reglamentos de aplicación. La reestructuración del Instituto de Formación Policial y también pone a la Universidad Autónoma de Santo Domingo como uno de esos centros para la capacitación. También habla de asignación de fondos, oiga qué cosa, asignación de fondos y licitación inmediata para la compra de chalecos, cámaras de cuerpo, para que los policías presten un mejor servicio y puedan ser mejor auditados. Y el 911, que es el sistema de emergencia dominicano, se pone a disposición de la Policía Nacional, que debe ser por default. ¿Qué le parece a usted estos puntos? ¿Va el país por buen camino o debe haber sumar más o no hacer cosas en esta primera etapa? Esos 8 puntos yo le confieso que los estuve mirando ayer, porque Colombia en este momento también está enfrentando un proceso de reforma policial. Antes de hablar de esos 8 puntos, déjeme decirle una cosa. Las policías, no la policía de República Dominicana ni la policía de Colombia, sino las policías en general en el mundo, están enfrentando un momento de crisis. Y ese momento de crisis está asociado a comprender su rol en la sociedad, en una sociedad que es mucho más distante del cumplimiento de las normas y de la disciplina que en generaciones anteriores era mucho más fácil que la condujeran. Así que todas las policías en el mundo, y cuando le digo todas, es todas, empezando por las que están en Estados Unidos y las de Europa, están en un proceso interno de reflexión muy grande. Estos 8 puntos que el ministro ha planteado son 8 puntos en la ruta correcta. Sin embargo, también podría señalarle que en cada uno hay unos anotaciones que hay que ser muy precisos en señalar. La primera, quisiera referirme a la del desempeño de los policías. Mire usted que en muchos de nuestros países la evaluación de los policías empieza por evaluar es al delincuente y no al policía. No se pone mucho esfuerzo, mucha intensidad en reconocer y en evaluar la capacidad de los policías para definir su servicio, identificar sus objetivos, diseñar las estrategias que lleven a que disminuya la violencia, el crimen y las incivilidades en las sociedades. Entonces, está muy bien avanzar en una evaluación del desempeño de los miembros de la policía. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que se va a evaluar y cómo se va a hacer? Y esa no es una pregunta menor, porque en términos de las evaluaciones,
los variables que se decían para realizarlas terminan pudiendo generar unos incentivos que pueden terminar por afectar un proceso bien intencionado. En lo que tiene que ver con la reestructuración financiera y administrativa para mejorar el servicio policial y transformación de la policía, es muy importante señalar que esto no es un asunto solo de fuentes de recursos, que es muy importante, ni de recaudo de esos recursos para la organización. Esto tiene que ver mucho más con un proceso de planeación. Y ese proceso de planeación es complejísimo en cualquier organización, pero en las organizaciones de seguridad lo son más, porque ese proceso de planeación tiene que estar enfocado en el ordenamiento de los recursos para conseguir los objetivos y adicionalmente en que esos recursos sean muy eficientes, porque no son abundantes. Así que está muy bien. Sin embargo, como reestructuración financiera y administrativa, también yo diría que hay que ir un poco más allá y es volver a pensar para tener un modelo de planeación mucho más eficaz con respecto a las necesidades del país. Poner en práctica la ley orgánica de la policía es muy importante. Los caminos de profesionalización de los cuerpos policiales son caminos correctos que llevan a que las sociedades respeten más a las organizaciones policiales y que los mismos policías se entiendan como unos actores fundamentales en el progreso de la sociedad. Así que celebro eso. Usted lo decía que por fin, y me parece que cuando usa la palabra por fin es la palabra adecuada, profesionalización a través de estas leyes orgánicas que llevan a grados, uniformes, especializaciones del servicio, regulación de un cuerpo que lo vuelve profesional, que lo hace ver profesional a la luz de los ciudadanos, es muy importante para que el servicio de los policías termine siendo eficiente. Precisamente el tema de la profesionalización, nosotros tenemos serios problemas en ese sentido, incluso debido a la falta de profesionalización de nuestros agentes. La policía en la República Dominicana se ha convertido en parte del problema y vemos hechos ahora que en cualquier lugar se graba y las cámaras pueden captar el accionar de un policía. Es que más nos damos cuenta la situación precaria en términos de profesionalización que tiene nuestra policía. ¿Hay algún ejemplo en la región que pueda indicarnos a nosotros como país cuál es el camino a seguir en términos de profesionalización, en términos de manejo de protocolo policial? Eso tiene que ver mucho con otras medidas que según veo han anunciado en República Dominicana. Centros de estudio especializados que logren construir una doctrina del servicio policial, más esto que señalamos anteriormente de la reestructuración administrativa y financiera, son elementos fundamentales para que esa profesionalización se lleve adelante. Usted hace una referencia a las grabaciones. Como todos tenemos hoy en día aparatos que graban imágenes para controlar, en fin, la vida no solo de los policías, de todos. Hay algo que hay que ser muy precisos. Es que el uso de esos dispositivos lo que le ha significado es un reto mucho más grande a las policías, que incluso supera la observación que usted y yo podemos tener como ciudadanos en la calle, porque solo tenemos un pedacito de la historia cuando tenemos esos videos. En esa medida, sí que los policías requieren mucho mayor entrenamiento en un asunto que es muy importante: el servicio al ciudadano. El servicio al ciudadano juega un papel preponderante en el servicio policial porque los ciudadanos, usted y yo y nuestros oyentes, estamos permanentemente esperando en el policía una ayuda. Así, cuando no tengamos problemas, creamos que el policía es incómodo o obstaculiza en algunas medidas del libre desarrollo de nuestros derechos. Solo cuando un delincuente, una situación de riesgo se activa, ese funcionario es el que termina siendo nuestra primera vía de aproximación a las instituciones gubernamentales para conseguir la solución de nuestros problemas. Entonces, en esa medida, dado que hoy en día hay el tema de las cámaras, que hay cierta fricción entre los ciudadanos y las instituciones policiales, es muy importante que esa profesionalización se materialice en carreras sólidas,
bien pagas, estables, de dedicación exclusiva, y adicionalmente, a partir de eso, que se materialice en servicio al cliente, que no significa ser permisivo con la aplicación de la ley o permisivo con las incivilidades, sino por el contrario, en comprender que su función es prevenir la ocurrencia de crímenes, atender la ocurrencia de hechos y de crímenes y conducir a la sociedad por un camino de comprensión y de convivencia. Don César, hay una diferencia entre el manejo de la policía en República Dominicana y en Colombia. En Colombia pude ver la experiencia de que la policía está descentralizada, que responde a las alcaldías, que son las alcaldías las que implementan las políticas de seguridad ciudadana. ¿Entiende usted que el país debería enrumbarse en esa misma dirección o como somos tan pequeños podríamos seguir con este modelo de centralización de la seguridad ciudadana? Bueno, déjeme le hago una claridad. La Policía Nacional en Colombia no es descentralizada, no depende de los alcaldes, depende del presidente de la República. La policía en Colombia, de hecho, se llama Policía Nacional de Colombia. Es decir, que entonces hay policías municipales no hay. Ese bueno, es el punto que es muy importante. En el año 52, Colombia dejó de tener policías municipales y la razón fue muy sencilla. Los gobernantes municipales terminaron haciendo uso de las policías para sus intereses privados. Entonces se radicaron, se pusieron en el Ministerio de Defensa a convivir con las fuerzas militares sin volverse militares y prestan un servicio nacional, y el único comandante civil que tienen las fuerzas policiales es el presidente de la República. Y para serle sincero, creo que es el mejor modelo que podría existir para Colombia, donde no es como le describo y más como usted me describe, en Argentina y en México, donde cada municipalidad tiene su policía y el alcalde, en cada caso, o el gobernador o el gobernante local, tiene mando sobre esas policías. En nuestra región, en mi criterio, ese modelo de policía es supremamente peligroso porque la influencia del crimen organizado y la influencia de las estructuras criminales en algunas zonas donde los gobiernos nacionales no son tan fuertes pueden conllevar a que cuerpos policiales se pongan al servicio del crimen y no al servicio de la ley y de la Constitución. En esa medida, los modelos de policías nacionales, por lo menos para el caso de Colombia, son los adecuados. En el caso de México particularmente, es un país que no logra dar el paso para volverla una nacional, pero que tiene una reflexión permanente sobre los riesgos que le ha significado la tenencia de policías locales y la connivencia que esas policías locales tienen con el crimen. Así que, sin conocer el detalle del terreno de República Dominicana, la pregunta que hay que hacerse frente a la descentralización de la policía, del mando de la policía, debería estar muy relacionada con la capacidad de controlar la disciplina, la profesionalización y limitar las relaciones con el crimen de esas policías descentralizadas. Don César, ¿cómo es el salario de un policía en Colombia? ¿Le da para vivir? ¿Es digno el salario de la policía? En Colombia el sistema económico ha definido un salario mínimo para todos para el mercado laboral. Los policías de Colombia tienen un salario que supera el salario mínimo. Y adicionalmente tienen un sistema laboral en el cual se pensionan tras 20 años de servicio. Cuando cumplen 20 años de servicio, un miembro de la Policía Nacional queda pensionado, puede retirarse del servicio y queda pensionado. Ahora, el debate siempre será si esos salarios más del policía de menor rango es el adecuado, podría ser más, siempre podrá ser más. Sin embargo, para ponerles una referencia en dólares que sea comparable, que ustedes se puedan una idea, el policía de más bajo rango en Colombia tiene un salario de $500 y un trabajador de 500 dólares. Y un trabajador ordinario que tenga el rango más bajo de trabajo puede tener un salario de entre $350 y $380. ¿Y la canasta básica familiar a cuánto asciende en Colombia? O sea, ese salario de $500, ¿qué parte de la canasta familiar, de la canasta básica,
puede financiar? La canasta básica de Colombia tiene un valor de 250 a $260. O sea que el salario mínimo, el policía de menor rango duplica la canasta básica. Sí, y adicionalmente tiene unos servicios de salud para él y toda su familia, que son parte de los beneficios, eh, y algunas otras prebendas. Sin embargo, como les decía, si esta conversación yo la estuviera sosteniendo con un miembro de la policía en Colombia del rango más bajo, diría que su ingreso es muy bajo, lo cual yo podría compartir, pero en comparación con otras actividades económicas en el nivel más básico, pues sin lugar a dudas la carrera policial ofrece unos beneficios adicionales. Oh, pero excelente, Eso excelente. es muy bueno porque y uno espera que el país llegue hasta ahí, don César. Hay una muy buena intención por parte del presidente Luis Abinader de que haya dignificación por el tema de los ingresos y también dignificación por el tema de la profesionalización. Y respecto a esta última parte le pregunto, ¿cuál es el nivel de profesionalización de un policía en Colombia? ¿Va el policía a las universidades? ¿Pueden tener otra carrera fuera de que no esté vinculada a lo que hacen? Los policías en Colombia, la Policía Nacional de Colombia tiene una estructura en términos de grados y de la distribución de su personal muy parecida a la de unas fuerzas militares. Entonces tiene unos oficiales, unos suboficiales y unas personas que están en el servicio operativo. Todas esas personas se forman en academias de la policía, no en universidades privadas, ni en centros de estudio, en academias de la policía, y hay una sola cabeza, o uno podría decir como un rector de las academias policiales de todo el país. O sea, es decir, hay una doctrina unificada y un centro de estudios unificado. Y ellos se van formando en la medida en que van avanzando en los grados que tienen o en las especializaciones. Entonces uno podría decir que una persona que quiere, un muchacho que quiere entrar a la Policía Nacional, tiene un primer entrenamiento de 6 meses, con el cual queda como un policía básico, y de ahí en adelante, si por ejemplo fuera destinado a la inteligencia, hace unos cursos de inteligencia, o si es destinado a la lucha contra el narcotráfico, unos cursos de lucha contra el narcotráfico o lucha contra el contrabando, depende de la especialidad. Hay una formación que es común para todos: derechos humanos, instituciones políticas, instituciones administrativas, en las que van siendo formados. Estas personas, en cada uno de los niveles, tiene un rango mínimo y un rango máximo, como en las fuerzas militares, como les decía. Y su dedicación a la policía es exclusiva, y eso es muy importante. En algunos trabajos que he hecho en Centroamérica hace algunos años, yo observaba que los policías tenían un trabajo como policías y cuando terminaban su jornada podían ejercer otros trabajos. En Colombia no, y creo que eso es el reto de la profesionalización para los países que no tienen unas carreras tan bien establecidas en términos policiales, y es que el policía es un trabajador de dedicación exclusiva, y por eso hay que generar un sistema de incentivos que haga que un ciudadano decida tomar la vida policial como su ruta de vida, como su proyecto de vida, para ser más claro. Así Un que policía en Colombia no puede dedicarse a otra actividad. No. Un policía en Colombia, su profesión es ser policía. Ahora, la Policía Nacional, en muchas de estas personas, financia, apoya la formación de sus miembros en carreras liberales, para poner ejemplos, como abogados, como psicólogos, como sociólogos, como trabajadores sociales, como ingenieros, como arquitectos, que los usa para el cumplimiento de su misión. Entonces lo refuerza. Eso es muy importante también, porque cuando el policía termina el tiempo de servicio, cuando ya se retira de la institución, esa carrera liberal le permite reintegrarse en la sociedad en otra forma, que es un punto muy importante a la hora de la gestión del personal de las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, pero yo lo veo excelente. Claro. ¿Algunas recomendaciones, don César, para el país?
Pues mire, yo quiero decirle que es súper antipático que un extranjero opine sobre el país de uno sin estar ahí. Sin embargo, hay un elemento transversal en la cual creo que logro evadir la antipatía. La planeación es muy importante. Entender que no se trata de reclutar mucha gente o de pagar mejores salarios o de comprar unas body cams o conectar a un centro de comando y control, sino de tener una estrategia y tener un objetivo. Y eso en términos de la policía. Y en términos de nosotros los ciudadanos, es comprender que nuestras sociedades, la sociedad global, y yo diría, para ser más preciso, la occidental, está pasando por un momento complicado en el que está tratando de comprenderse en términos de la relación con sus instituciones de gobierno. La Policía Nacional, muchos ciudadanos la ven, en mi caso, pues en el caso de Colombia Nacional, pero las policías, muchos ciudadanos las acostumbran a verlos como obstáculos para el desarrollo de su vida. Sin embargo, las policías en realidad lo que juegan es un papel muy importante en la conexión entre los ciudadanos y en la coordinación de la relación entre los ciudadanos de la manera más pacífica posible. Así que tenemos que hacer todos, instituciones y ciudadanos, un esfuerzo muy grande para que estas instituciones sean cada vez más profesionales y se apliquen a la prestación de un servicio de calidad en la aplicación de la ley. Muchísimas gracias, don César Restrepo, por aceptar nuestra invitación a Enterados, por darnos tanto detalle de cómo debe ser la reforma policial en nuestro país, como ha sido en Colombia. Muchas gracias y que tenga buen fin de semana. Les agradezco a ustedes y espero que el clima esté muy bueno por allá en República Dominicana. Está Feliz bueno, fin de semana. Está bueno. Pero del de Bogotá definitivamente siempre es mejor para nosotros. El de Bogotá es muy frío. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que esté muy bien. Buen fin de semana. Hasta luego.